Del CONICET. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, Javier Milei hizo un llamado, se sumó en realidad un llamado que había hecho José Luis Espert, el diputado que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente tiene razón. Y lo que está haciendo básicamente el señor Kicillof es directamente expropiatorio. Bueno, hay que contarle que cuando se aplican ese tipo de aumento de impuestos, en realidad es una violación del derecho de propiedad. Y el caso del profe Espert, él ni siquiera es anarquista. O sea, pero evidentemente lo que está manifestando es que hay un abuso que además para cobrar impuestos que después no tiene contrapartida en términos de lo que el profe diría bienes públicos. Claro. El planteo que hace Espert es válido. Uh-huh. ¿Y es decir, aumentó las tasas digamos, en niveles estratosféricos. Hoy a las 9 de la mañana hay una conferencia de prensa de Kicillof para hablar de este tema. Tiene que ver con los incrementos de patentes, el inmobiliario y sobre todo el inmobiliario rural, porque Espert es productor agropecuario. Claro. En realidad tiene que ver con lo que le aumentaron el impuesto inmobiliario en sus campos. Sí, en realidad es un impuesto que se viene actualizando hace varios años. Empezó María Eugenia Vidal en ese momento. Por ejemplo, un auto 0 kilómetros pagaba más de impuesto que 1 hectárea en la provincia de Buenos Aires. La idea es que vayan ajustando sobre la realidad. El aumento le da hasta un 300% de incremento. Mientras tanto, Milei dijo esto más sobre la provincia. La pregunta es, bueno, ¿qué bienes públicos me está dando a cambio? La realidad es que no nos da nada, porque la verdad que en términos de seguridad la provincia es un baño de sangre. La verdad es que aun cuando uno tuviera una visión menos negativa sobre el Estado y lo interpretara como un seguro en un mundo de mercados incompletos, yo creo que uno podría hacer esa interpretación. La realidad es que uno paga por ese seguro, pero cuando llega el momento del siniestro siempre falla. ¿Y por eso usted banca la idea de Espert? Absolutamente, porque el default de la provincia de Buenos Aires es el más grosero o uno de los más groseros dentro del caso argentino. Bueno, lo que está diciendo no te da nada a cambio. La verdad es que la provincia de Buenos Aires, por supuesto, tiene un problema serio de inseguridad, pero no es un baño de sangre, digamos. Si uno podría pensar que, lamentablemente, quizás la ciudad más afectada de la Argentina últimamente es la ciudad de Rosario. Hubo muchos casos de crímenes horrorosos en el conurbano, una seguidilla reciente, y algunos de los últimos han tenido como protagonistas, en muchos casos, policías de civiles que terminan matando a los asaltantes. Pasó en Merlo el fin de semana, pasó en San Telmo también, donde el papá de uno del ladrón asesinado dijo que quería que se investigara cuáles fueron las circunstancias en las cuales un policía de civil, cuando le estaban por robar el auto, terminó matando a uno de los asaltantes. Marina Calabró sufrió también un intento de... Volvió, se nota, por lo menos por lo que uno escucha, la modalidad de romper las ventanillas de los autos para robar celulares y computadoras. Sí, a nuestra colega Yerdi, mientras se iba manejando. Rosario. Sí, Rosario a Yerdi le rompieron el vidrio, manejando, le rompieron el vidrio del auto para robarle el celular. A mí me pasó, pero me pasó hace unos años cuando estaba, viste que es como nada, vuelve una modalidad y se instala. Mientras tanto, Espert decía lo siguiente. El gobernador de la provincia ha generado un impuestazo fenomenal ahora y tampoco le alcanza, pero yo digo que es una especie de vampiro dentro de un banco de sangre con la plata, mastica plata. Yo le diría, y lo voy a decir ahora, el aumento de patentes, el aumento del inmobiliario residencial y el aumento del inmobiliario rural, no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Yo llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo. Bueno, mientras tanto, Milei dio un reportaje el viernes y un par de reportajes el fin de semana, uno a Nelo en Radio Mitra, el otro a un nuevo reportaje de Luis Majul en La Nación Más. En ese contexto dijo que las negociaciones, una cosa que se perdió, yo escuché muy atentamente todos los reportajes, dijo que las negociaciones están muy avanzadas con la Cámara de Diputados, están discutiendo, esto no lo especificó, tampoco se lo preguntaron, específicamente el regreso de ganancias para los trabajadores que ganan solteros más de 1.100.000 pesos, una nueva fórmula jubilatoria y el tema de las privatizaciones. Hay negociaciones con todos los bloques para ver cómo se reflota la ley de bases. También habló del rechazo del Senado al decreto de necesidad y urgencia en una sesión que había sido convocada por Victoria Villarroel. En este caso, minimizó las diferencias con la vicepresidenta Javier Milei. No estamos peleados y creo que el video que hizo Victoria después de
de lo que fue la votación, digo, está claro. O sea, nosotros tenemos una excelente relación, no pensamos exactamente igual, eso es claro, pero digamos, o sea, pero nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente, por decirlo de alguna manera. Además nosotros tenemos una excelente relación y no solo eso, fíjese que yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no, digo, ese es el trabajo de ella, yo no tengo por qué opinar del trabajo de ella. Y ella habrá hecho la evaluación de costo-beneficios. Bueno, es increíble porque esto pasa, dice, yo no opiné, sacó un comunicado Sí. la presidencia diciendo que era inconsulto Y que lo único que buscaba era una victoria. que buscaba una victoria y que era una decisión inconsulta que se tomó de manera unilateral, que era inoportuna, decía, porque la Corte Suprema lo está discutiendo. Dice, yo no opiné, salió un comunicado. Y después dijo que, esto es muy gracioso, que las diferencias son imperceptibles. ¿Están bien con la vicepresidenta? Absolutamente. De hecho, a partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo. O sea, el cañonazo fue a la casta, ¿no? A Victoria. Bien. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el Grupo Clarín, digamos, que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando, ensuciando y bueno, entonces no me sorprende que desde ese lugar, digamos, siempre se haga la peor lectura de los hechos, porque bueno, nada, digamos, ellos también son parte de la casta y se ven afectados y están, obviamente, también están muy molestos por haber perdido pauta oficial. Bueno, contra Clarín en este caso. Está fastidiado con el grupo Clarín, también con Jorge Fontevecchia de Perfil, a quien dijo que se molestó muchísimo con un editorial de Fontevecchia que planteaba un escenario en el que decía que quizás el tipo de presidente que la Argentina buscaba era uno tipo Pichetto, que podría ser una salida a un escenario institucional complicado si fracasara Javier Milei, y eso dijo que era golpista Javier Milei. Mientras tanto, con el que sí se calentó fue con Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical, que es fuente común de estos tipos de ataques, porque votó en contra del DNU, dijo que era un camaleón. Sobre el resto de los políticos, vos fíjate lo que dijo, todos los que votan en contra dijo que son enemigos y que además si salen a la calle los descuartizan vivos. Una imagen... Alguien me contó que algún gobernador le dijo al ministro Francos, ministro, ¿por qué no le dice a Javier que pare un poco con las redes? ¿Esto le ha llegado? ¿Esto es así? ¿Es verdad? ¿Por qué, digamos, yo no puedo seguir comunicándome con la gente de manera directa? Claro. Es decir, el problema es que ellos no tienen esta llegada que usted me acaba de directo contar a la gente. Claro. Es decir, pero también es cierto que la mayoría de los políticos no pueden pisar la calle porque si la gente los reconociera, los descuartiza vivos, ¿sí? Y sin embargo, yo puedo, digamos, o sea... El problema, digamos, que tiene mi seguridad, digo, lo cual es obvio, digo, porque corresponde con un presidente, claro, es cómo hacen para tratar de poner bajo un control las manifestaciones de afecto infinitas que recibo. Bien, a todos los malos descuartizan vivo, lo cual es una frase terrible, pero él no puede caminar por la calle de lo popular que es. Es cierto, está en un momento de popularidad el presidente, como le ocurre a la mayoría de los presidentes cuando arranca su gobierno, un poco por debajo de los niveles de aceptación que puede tener un presidente arrancando su presidencia, y es cierto que lo que pasa es que en su caída no se dio en paralelo al tremendo ajuste que aplicó. O sea, para el ajuste que está aplicando en la economía, uno podría pensar que hubiese caído más de lo que ocurrió. Lo que está logrando es mantener altos niveles de aceptación con los que llega a la presidencia a pesar de lo que está pasando. Este diálogo era con Gabriel Anelo, porque el presidente dice que se comunica con la gente en forma directa, pero también elige bastante selectivamente los periodistas con los que habla. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme tener la posibilidad de hablar contigo nuevamente y disculpas que no he podido salir antes, pero bueno, nada, era como te mencioné en algún momento a ti y a tu producción que en cuanto se diera el espacio les daría una nota y bueno, aquí estoy. Lo sé de su cordialidad, de su respeto y también del lugar que pone este programa también. Voy a arrancar con una pregunta como para alivianarnos. Igual tenemos pendiente ir a la cancha.
Sí, tenemos que ir a la cancha. Yo no quiero reprocharle nada, tenemos que ir a la cancha, tenemos que comer, pero bueno, ya con el tiempo vamos a acomodar todas esas cosas, quédese tranquilo. Para mí hay una brillante gestión en lo económico. Yo sé que ustedes están haciendo un trabajo mancomunado, están laburando, se queman la pestaña, laburan. Bueno, este era el tono del reportaje, imagínense, ¿no? Y después habló con Majul, y Majul hablaba también de que iba a ser incisivo porque le reprochaban que no lo es. Digo, y a veces te toca ser más incisivo y a veces menos, pero nosotros hasta hemos tenido fuertes discusiones al aire y fuera del aire. Y las seguiremos teniendo. No, obvio. Perdón que está bien, se desvió. Pero digo, creo que hubo gente injusta. Está bien. Está defendiéndolo porque lo acusan de ser demasiado de benévolo con Milei a Majul, entonces lo defiende. Ya que hablamos de incisivos, sobre las que se dicen sobre usted, negativas, por ejemplo. Para ser incisivo. ¿Qué le diría, presidente, a quienes dicen que usted planteó un ajuste para la casta y el ajuste lo está teniendo más la gente que la casta? Bueno, acá se pone incisivo Majul, o sea, le dice él, yo te quiero defender, porque no sé si fue en TN, me parece, o no sé en dónde, empezaron a señalar que cuántos reportajes le habrá dado desde que empezó Majul, siendo muy condescendiente. Entonces, el presidente dice, yo te quiero defender, Luis, porque hemos tenido discusiones. Entonces, Majul se pone incisivo, y se pone incisivo cuando se ponen a hablar de las jubilaciones. El 9, fíjate. Mirá, sí. La fórmula nuestra le permite recuperar a los jubilados 1,5 puntos del PBI. ¿Y no lo pueden hacer por decreto? No, esas cosas no se hacen por decreto. Digo, si lo tenemos que llevar en el límite lo haríamos, pero de vuelta, esas cosas, porque después se empiezan a cuestionar si eso no es una reforma estructural. Y la verdad es que además eso también tiene que ser complementado con el resto de las cuentas fiscales. Se tiene que respetar la regla del déficit cero. Bueno, mandó un decreto que incluye la eliminación de 300 leyes, sí, pero reforzar la reforma, que vos podés poner un bono por decreto perfectamente, de hecho es el mecanismo que ante una fórmula que funciona muy mal en escenarios altamente inflacionarios durante todo este tiempo, que era la fórmula de Alberto Fernández firmaba decretos para poner bonos. De hecho, él puso un bono por decreto, lo que pasa es que no actualizó el bono de manera tal de sostener el poder adquisitivo de los jubilados de la mínima. Entonces dice, no, eso por decreto no. Pero después encima le dice que en realidad las jubilaciones en dólares aumentaron muchísimo. Con el rebote que hemos tenido, digamos, donde los salarios empezaron a recuperar contra la inflación y la caída del dólar, las jubilaciones que el gobierno anterior la dejó en $80, hoy la jubilación mínima es de $200, es decir, subió 150%. Sí. Bueno, dígame cuándo le dieron en 3 meses 150% en dólares a los jubilados. No, nunca. Nadie, nunca. solo nosotros. Pero está claro, bueno, pero está claro que no alcanza, ¿no? Pero de vuelta, yo dije que alcanza. No. Acabo de Pero no es una solo que no catástrofe. alcanza, no es solo que no alcanza. El poder adquisitivo de los jubilados que cobran, viven en pesos, empeoró porque hubo inflación en dólares. El dólar estuvo quieto mientras la inflación seguía subiendo. De hecho, bajó incluso el dólar. O sea que con dólares hoy compras menos cosas en pesos, no más cosas. O sea que aumentar en dólares no quiere decir que mejora la situación. Pero bueno, pasa de todo. Bueno, y en el medio de esos reportajes, en realidad yo creo que dejaron pasar los dos una primicia significativa. No sé si hay alguna razón por la cual esto no se pregunta específicamente, pero él contó que le había dado de comer a los perros el sábado a la mañana. No se entiende de lo que dice si es en Olivos. A mí me parece que sí, lo cual querría decir que los perros están finalmente en Olivos. Anoche fui a la casa de mi rabino y estuve pasando Shabbat. Cenando, y hoy a la mañana me levanté muy temprano, me fui a jugar con mis hijitos de 4 patas a eso de las 6 y algo de la mañana, creo que 6:30 me desperté. Bueno, ahí pasó. En un momento le dijo, en el de Majul le dijo, fui a ver a mis hijitos, y Majul dijo, los perros, sí, de 4 patas, pero ahí quedó. Entonces no entendemos, no aparece Fátima en ningún momento en el relato del fin de semana, Fátima Flores, pero sí esta mención a los perros que aparentemente fueron a parar Olivos, no sé. 7:16 de la mañana. Esto es Depeche Mode.